Directo al corazón, así es que habla Dios. Mujer, a ti también te hablará. Solo le tienes que escuchar. Cuando somos procesados y transformados por Dios. Jacob, linaje de la promesa de Dios a Abraham y a toda la tierra. Abraham fue padre de Isaac e Isaac de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac y Rebeca y también Esaú, su hermano gemelo. Desde el vientre, cuando Rebeca estaba encinta, Esaú y Jacob se peleaban. Y cuando Rebeca clamó a Dios, él le dijo: dos naciones contienden en tu vientre y el mayor servirá al menor. Cuando estos nacen y crecen, Esaú desprecia su primogenitura y la vende a Jacob por un simple plato de un guisado, no dando importancia a la misma. Y cuando llega el tiempo de su padre Isaac acercarse a la muerte y debe bendecir a aquel que le sucederá, Rebeca instruye a Jacob para que suplante a su hermano Esaú, a quien tocaba esta bendición. Por este hecho, Esaú se enfurece contra su hermano y desea matarle. Y Jacob huye de miedo y sus padres deciden enviarle a casa de los familiares de Rebeca para salvarle de su hermano y allí buscar a esposa. En el camino, Dios se le aparece a Jacob en sueños en Betel. Y Jacob sueña con una escalera que va desde la tierra hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban, y Jehová estaba en lo alto de aquella escalera. Y dijo Jehová: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás daré a ti y a tu descendencia. Aquí Dios se le revela por primera vez a Jacob, y cuando despertó del sueño, impresionado, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice la palabra que tuvo miedo. En ese momento sus ojos fueron abiertos. Él había escuchado toda su vida sobre Dios, pero no supo realmente que todo esto era real y que su grandeza, hasta que él mismo Dios se le reveló a su vida. Y dice la escritura que exclamó: ciertamente está aquí Jehová, y yo no lo sabía. Y por esto tuvo miedo, porque anteriormente actuaba sin temor a Dios, porque no se le había sido revelado. Cuando Jacob llega a Harán, tierra de los familiares de su madre, allí es recibido por Raquel y luego Labán, hermano de su madre Rebeca. Inmediatamente llega, se enamora perdidamente de Raquel, hija de Labán, y le dice a él que trabajará 7 años por ella para que se la diera por esposa. Y así lo hizo, se esforzó. El amor de Raquel. Y cuando llegó el día de la boda, Labán, su tío, le engañó y le entregó a su hija Lea en vez de a Raquel. Cuando Jacob se dio cuenta de lo que había pasado, al día siguiente fue a reclamar a Labán, y le dijo: no es costumbre que la menor se case primero que la mayor, así que la mayor debe casarse primero. Y Jacob tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, aunque se le fue entregada una semana después. Y cuando esto pasó, dice la escritura que la amó. Aquí vemos cómo el engañador fue engañado. Aunque Dios estaba con Jacob y era el descendiente de la promesa de Abraham, Dios permitió que fuera procesado, y así como él usurpó y engañó, asimismo Dios permitió que él aprendiera una gran lección. Tuvo que trabajar para Labán por 20 años,
con un sol ardiente o en las noches muy frías, y cualquier animal que éste dejara perder o morir tenía que devolvérselo a Labán. Dios lo procesó por 20 años, y no solo con trabajo, sino también que de sus 2 mujeres, la que él amaba en realidad era estéril y no podía darle hijos. A este hijo de la promesa, Dios también le permitió pasar por años de procesos para formarle, para cuando éste debiera volver a cumplir el propósito que Dios había asignado a su vida, lo pudiera hacer de la mejor manera. Dice la palabra que cuando había cumplido su tiempo en casa de Labán, Dios le habló en sueños y le dijo que tomara sus esposas y sus bienes y volviera a casa de su padre. Pero allí estaba aún su hermano Esaú, al que él había engañado. Entonces este emprendió su camino porque Dios le había dado la palabra. Y dice en Génesis capítulo 32 del 22 en adelante, que envió a su familia delante y que un ángel se le apareció y que luchó con él. Y el varón le dijo, déjame. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le preguntó su nombre y él le dijo, Jacob. Y el varón le dijo, desde hoy no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow, esto es algo muy profundo, porque en el verso 30, el mismo Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dios mío, ¿podemos entender qué pasó realmente aquí? Jacob cometió tantos errores, pero no conocía a Dios. Cuando Dios se le fue revelado, él tuvo temor y vio que Dios era real. Enmendó sus errores y fue procesado por 20 años. Y luego de las pruebas, el mismo Dios le bendice por haber vencido. Y él dice, fue librada mi alma. Ahí él entendió que ya le pertenecía a Dios completamente. La verdad que esto es asombroso. Pero aún le faltaba una prueba más, volverse a ver cara a cara con su hermano Esaú. Pero tenemos que recordar que fue Dios quien en sueños le dijo que fuera y que emprendiera el viaje. Él había esperado el tiempo de Dios y dice la palabra que Jacob, que ahora era llamado Israel por el mismo Dios, había emprendido el camino hacia la casa de su padre. Ahora ya era un hombre procesado y alineado a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que él venía hacia su hermano con un espíritu humilde, llamándose a sí mismo siervo de su hermano, y que envió delante de él una caravana con regalos y los mejores que tenía para dárselo a su hermano como una ofrenda de paz. Y dice la palabra, Dios mío, que su hermano venía a su encuentro con 400 hombres y que Jacob se llenó de temor porque pensaba que venía quizás contra él. Pero dice la palabra de Dios que cuando su hermano Esaú lo logra ver a lo lejos, dice que Jacob se inclinó 7 veces hasta llegar a donde su hermano, y que cuando su hermano le vio, corrió hacia él, se enganchó hacia su cuello y le besó, y juntos lloraron. Wow, bendito sea tu nombre, Señor. Aquí podemos ver la mano de Dios obrar en todo, desde el principio, como aunque
Jacob cometió errores, también impulsado por su madre y por desconocimiento del Dios verdadero. Como cuando él es alejado de todos y está a solas, y Dios puede tener este momento de intimidad con él y se le es revelado a su vida y él tiene un encuentro con Dios y dice, wow, puedo ver que ahora Dios es real. No solo lo que yo había escuchado de él, sino que Dios se le fue revelado directamente a su vida. Y no hay nada más que transforme una vida realmente que cuando Dios se nos es revelado de manera personal. Por eso a veces Dios necesita que salgamos de algunos ambientes, que estemos a solas con Él para poder revelársenos de la manera en que realmente Él es. Y después que Dios se le es revelado, lo envía a aquel lugar donde Él iba a ser procesado, donde Él iba a ser transformado y donde iba a ser cambiado para la gloria y para la honra de Dios. Y podemos ver cuando Él cumplió con su tiempo. Y cuando Dios le envía de regreso a su hogar, ya Dios tenía todo listo para recibirle en paz y en armonía. Hermana querida, mujer de Dios, hagamos de vez en cuando este stop, busquemos a Dios en la soledad, en la tranquilidad, para que Él se nos pueda ser revelados de una manera real, no por lo que te han dicho, no por lo que has escuchado sobre Él, sino para que sea Él directamente trabajando en tu vida y en tu corazón, para que podamos ser liberadas, transformadas, así como lo fue Israel, Jacob. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Señor tenga misericordia de ti, que su gracia siempre, siempre te acompañe. Dejémonos y seamos transformadas, no cambiadas, sino transformadas desde adentro por el mismo Señor Jesucristo. Sé de bendición para otras hermanas y comparte este audio y siempre déjanos un comentario para saber qué te ha parecido nuestros estudios bíblicos y de qué tema en especial te gustaría que hablemos. Dios te bendiga.